El tema de la liberación es un tema tan importante dentro de la iglesia porque eso demuestra el reino de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a liberarnos, no solo vino a salvarnos, vino a liberarnos. Abra su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. No, dígalo fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Persona que no proclama libertad o iglesia que no trae liberación, iglesia que no trae liberación, iglesia que no hace liberación, evangélicos, cristianos que no hacen liberación, están yéndose en contra de lo que la palabra nos enseña con respecto al Espíritu de Dios cuando está sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, siempre va a haber libertad en medio de las personas que se encuentren alrededor nuestro. Amén. El problema es que la iglesia se ha convertido en una iglesia tolerable. Ahora toleramos todo lo que pasa en el mundo. Entonces, creemos que porque somos gente que amamos debemos tolerar el pecado. Una cosa es ser alcahuetes del pecado y otra cosa es amar al pecador. Tú puedes amar a la gente que está en pecado, pero no puedes amar su pecado o ser partícipe de su pecado. La iglesia hoy en día se ha acostumbrado a todo lo contrario, a ver el pecado como algo que ya no nos aleja de Dios. Y por eso es que las iglesias se encuentran endemoniadas. Aunque tú no lo creas, las iglesias se encuentran endemoniadas porque hay gente que ha normalizado el pecado en su vida. Escúchame algo. Cuando yo estaba trabajando en el equipo de Carlos Anacondia es un evangelista que se mueve en liberación. Cuando yo estaba trabajando en ese equipo, era impresionante ver que todos los que llegaban endemoniados a las carpas venían con Biblia. O sea, las personas que llegaban con demonios a ser liberados no eran inconversos. ¿Sabes quiénes eran? Los mismos cristianos. Por eso es que nosotros vemos que dentro de la iglesia hay gente que tiene conflictos, que tiene problemas y se vive peleando, vive chismeando, vive hablando del otro, porque tienes un demonio dentro. Tenlo por seguro que después de este mensaje tú solito vas a pasar acá adelante a que te hagan liberación. Tú solito vas a venir acá adelante a que te saquen todo espíritu. Hijo, si algo nos caracteriza como una iglesia o nos caracteriza como iglesia de Cristo, a casa de mi Padre, es liberación en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no vinimos a simplemente adornar un evangelio para un mundo que conozca de Cristo. Nosotros vinimos en el nombre de Jesús a traer liberación, sanidad y salvación a este mundo. Amén. Ese es el llamado por el cual estamos en este lugar. Entonces, el hecho de que nosotros seamos salvos no nos hace libres de espíritus demoníacos. Somos salvos del pecado, pero no somos libres de muchas ataduras que nos tienen prisioneros. Ahora, ¿te has preguntado por qué aún hay creyentes cautivos? ¿Por qué aún hay cristianos que están metidos en este tipo de problemas? Por favor, abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ayúdame con la versión Dios habla hoy. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eso. Mira lo que dice. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Diga conmigo, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto,
Manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Oiga, si hay un problema grande en la iglesia, es que la iglesia simplemente cree que con una oración ellos ya son salvos y que con una oración ya son libres. Escúchame, la salvación da vida, pero la liberación da plenitud. Hay gente que es salva, pero vive con yugos de esclavitud, que no es feliz. Yo conozco muchos cristianos que de pronto son salvos, pero no son felices. Viven con problemas, viven en contiendas, viven con angustias. A mí Cristo me llevó a ser libre. Por eso es que hay mucha gente que me escribe para contarme problemas de la iglesia, cosas de la iglesia. Yo escucho, pero yo sé cuándo tengo que actuar, porque yo no puedo permitir que un espíritu del diablo, usando a líderes inmaduros, venga a dañarme mi paz. Usted tiene que saber cuándo es el enemigo que quiere destruir tu vida. Y muchas veces se mete como el hermanito que te hace el problema, el hermanito el que tienes conflictos, el hermanito, y tú eres el perjudicado, no el hermanito, eres tú. Por eso es que yo sé cuáles son las guerras que necesito pelear. Hay guerras que no necesito meterme. Oiga, hay gente que me critica, gente que habla mal de mí, gente que no le gusta cómo yo vivo, cómo yo predico, pero esa es una guerra que yo decidí no pelear. Porque hay guerras que sí necesitan mi atención. Hay guerras que sí necesitan que yo esté de frente en la línea de batalla. Esas guerras no necesito pelearlas, ¿sabes por qué? Porque Él pelea por mí. Hay batallas que yo tengo que dejar que el Señor las pelee. Porque puedo yo querer hacer justicia, pero la mayor justicia que yo necesito es la justicia que hace mi Padre Celestial. Amén. Así que preocúpate por eso. No te desenfoques. La gente se desenfoca por la situación que vive y permite que los espíritus empiecen a entrar en su vida en las pequeñas brechas. Mira, hay gente salva, escúchame bien, hay gente salva, pero aún sigue atada. Hay gente salva, repito, pero aún sigue atada. ¿Cómo es esto? Lázaro estaba vivo, pero aún estaba atado. Cuando Lázaro resucita, y muchos de nosotros hemos resucitado como Lázaro, de la muerte del pecado, pero todavía estamos atados. Necesitamos desatarnos. Y mira, el versículo, Juan capítulo 11, versículo 44, dice Jesús: desatadlo y dejarlo ir. Hay personas que viven atadas todavía a yugos de su anterior vida que no los deja caminar y avanzar. Por eso es que nos encontramos siempre en el mismo lugar. Pregúntame a mí si yo soy el mismo Patricio del año pasado. Perdóname, pero yo no soy el mismo, yo soy completamente distinto. Hasta mi forma de vestir es diferente del año pasado. Yo te pregunto a ti, ¿te sientes diferente al año pasado? Bueno, la verdad es que yo soy el mismo de hace muchos años atrás. Es porque aún hay ataduras que no te han dejado avanzar, que no te han dejado seguir. Entonces, esto muestra una verdad espiritual. Una persona puede nacer de nuevo y seguir cargando ataduras emocionales, espirituales y mentales. Por eso es que dentro de la iglesia encuentra gente que se siente, líderes que se sienten cansados, se sienten abrumados y que cuando le dicen hay una reunión, dicen, ay, otra vez el pastor convocó reunión. Porque enseguida su mente tiene un muro que detiene lo que el Señor quiere hacer, porque necesitas una liberación. Entonces, las fortalezas mentales son muros invisibles que bloquean
la verdad en tu vida. Hay gente que tiene las cosas de frente y no se da cuenta que ahí las tiene. A veces yo, cuando estoy apurado en el trabajo, estoy buscando una piecita que me hace falta y me mato buscándola. Por el estrés no la veo y le digo a Israel, ayúdame a buscar. Israel viene, pero aquí está. Porque a veces, él como viene despejadito y todo, ahí le encuentra. Pero yo estoy estresado, estoy bloqueado, estoy cerrado, que teniendo la piecita delante mío, no la veo. Así hay mucha gente dentro de la iglesia que está cerrada su mentalidad porque hay ataduras en su vida que no le dejan seguir. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Así mismo, la Dios habla hoy, ponme. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son, ¿qué cosa? Poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. ¿Ah? Y así destruimos las acusaciones. Escucha, versículo 5. Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Escucha, por eso es que hay mucha gente rebelde dentro de la iglesia, porque tiene ataduras espirituales. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Escúchame bien. ¿Por qué yo no peleo con la gente que es cabeza dura? Porque lo más probable es que está siendo usada por un demonio. Cuando yo me callo y tú estás que sigues en lo mismo y sigues en lo mismo, preocúpate. Preocúpate. Si tú sigues hablando y yo me callo, yo no te contesto, preocúpate. Porque yo no me voy a poner a discutir con un demonio. Porque a veces pasa que estamos y dale, y dale, y dale, y se nos cierra la mente. Pablo dice que hay fortalezas, argumentos, altivez que empieza a asociarse en nuestra mente, y por eso es que dentro de la iglesia encontramos gente que tiene muchos conflictos, incluso son capaces de hacerle la guerra hasta el pastor. No respetan a nadie, hablan como si no les importara y simplemente dicen, yo soy así. Porque no hay un respeto, porque el espíritu que te está dominando no te permite ver autoridad. El espíritu que te está dominando no te permite ver la autoridad. Por eso dice que te trae altivez. Entonces, vendríamos a ver pensamientos repetitivos. Todos los días lo mismo. Oye, hay gente que me escribe todos los días con el mismo bendito problema. Y yo le digo, el día que tú tengas la oportunidad y quieras que yo te ayude, me avisas, pero no me escribas por cosas que no quieres que te ayude. Hay gente que me vive escribiendo por problemas que tienen y yo quiero ayudarlos, pero ellos no quieren que les ayude. Entonces no me escribas. Porque hay un espíritu que no te deja querer ser verdaderamente libre. Simplemente quieres demostrar lo que hay en tu vida, hablar nada más, pero no quieres ser verdaderamente libre. Porque la persona que quiere ser verdaderamente libre dice, ayúdeme, ayúdeme, ya quiero salir de esto. Pero no, simplemente quieren desahogarse. Empiezan a tener en su mentalidad creencias falsas. Es que el pastor ha de tener algo contra mí porque no me dice nada. Es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si tú no escuchas a nadie, escucha al diablo que tienes dentro. Ese te va a decir, te va a seguir direccionando hacia dónde tienes que ir, a tu fracaso. Y esto hace que pasen los años y en tu vida lo único que lograste crear son traumas emocionales.
Y entonces le cierras, te bloqueas con los pastores, te bloqueas con los profetas, te bloqueas con los apóstoles, te bloqueas con todo el mundo porque tú dices, todos son iguales, nadie me quiere ayudar. No es que no te quieren ayudar, tú no te dejas. El espíritu que te está dominando no te deja. Entonces ahí tú empiezas a perder, escúchame bien, empiezas a perder tu identidad y empieza a revelarse el espíritu que llevas dentro. Por eso necesitas ser libre. Todos los días necesitas una liberación. Todos los días necesitas cambiar tu forma de pensar. Algunas veces me ha pasado, con mi esposa tenemos formas distintas de pensar, muchas, muy distintas. Y a veces ella habla conmigo y yo estoy cerrado. Y yo digo no. Pero después cuando ya se me pasa el coraje, o se me pasa el enojo, lo que yo haya tenido en ese momento, porque uno se cierra también. Yo recapacito y digo, no, si tiene razón. Tiene razón. El problema de mucha gente es que a veces se da cuenta que está actuando mal, pero el espíritu que te está dominando no te deja recapacitar, no te deja empezar de nuevo, no te ayuda. Y te quedas encerrado en lo mismo, en que sabes que estás haciendo mal, pero sigues haciendo lo mismo. Entonces la liberación derriba lo que nos impide obedecer a Cristo. Como te decía hace un rato, la gente levanta un cerco, levanta un muro en su vida que ya no quiere obedecer a nadie y mucho menos va a servir a Dios. Mucho menos le va a servir a Él. Entonces, la mayor batalla no es con los demonios externos, o sea, con las personas o los demonios que cargan las personas, sino con el demonio que cargas tú. Necesitas ser liberado. Hay gente que puede decir, pastor, pero es que yo tengo un demonio, porque yo cuando duermo, yo a veces me hago el dormido y no me escucho que hablo ra, ra, ra. Un demonio no necesita demostrarse como tal. Necesita solo destruir tu vida. Escúchame, si ha alejado gente de ti, cargas a alguien dentro de ti. Porque los espíritus buscan alejar a la gente que te bendice. Si te alejas de la iglesia, si te alejas de gente que está en el liderazgo, si te alejas de tu ministerio, si te alejas de gente que te ayuda a crecer espiritualmente, entonces tienes un espíritu. No, si yo tengo mis amigos, ¿quiénes son tus amigos? Ponte a ver quiénes son tus amigos. Gente que te edifica. Si son gente que no te edifica, entonces tienes un espíritu dentro. Hay espíritus que no han sido sacados de nuestra vida. Y necesitamos empezar a desarraigarlos. El enemigo siempre, escúchame bien, el enemigo siempre va a buscar un territorio que conquistar. Vamos por favor al libro de Efesios capítulo 27. La misma Dios habla hoy, Efesios 27. Mira lo que dice. Quiero que lo lea conmigo en alta voz. 1, 2, 3. No den oportunidad. Vamos, dígalo de nuevo. 1, 2, 3. No des oportunidad al diablo. Mira, la palabra griega que dice oportunidad puede traducirse en oportunidad o lugar. La palabra griega que usa es topos, que significa territorio o derecho legal. Entonces, cuando tú das oportunidad al diablo, puede traducirse, no des derecho legal al diablo. No des derecho legal al diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo solo ocupa el territorio que nosotros dejamos al descubierto.
El enemigo va a ocupar el territorio que tú dejes brechas, que tú dejes oportunidad. Por eso, si tú no le das tiempo a la oración, no le das tiempo a la búsqueda del Espíritu Santo, hay mucho territorio que el enemigo puede ocupar en tu vida. Es más, yo te pregunto, si tienes Netflix y ves por lo menos 1 hora de Netflix y no la contrarrestas con oración, tenlo por seguro que en ti hay algo malo. Hay gente que tiene más tiempo para estar viendo series, novelas y todo. Es más, yo conozco de gente que se ven la serie, ni bien sale y el mismo día se hacen una maratón para terminársela. Pero pregúntale si se han terminado el libro de Corintios por lo menos. Ni siquiera se han terminado el primer versículo del Génesis. Todavía están empezando por la creación. ¿Sabes que conozco mucha gente que dice, voy a empezar a leer la Biblia? Empiezan a leer la Biblia y mira, yo les pregunto después de 3 años por dónde van y dice, todavía no terminamos la creación. 3 años leyéndose lo mismo. Porque hay gente que tiene tiempo para otras cosas menos para alimentar el espíritu. Por eso es que cuando tú te das cuenta, hay gente que tolera tanto el pecado porque en las novelas, las series que ve, se ven traiciones. Y ven que el marido le puso los cachos a fulana y sale, ella se va a vengar del marido y también le pone los cachos. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que la gente de la iglesia está, sí, mijita, tienes que ponerle los cachos porque eso no se puede quedar así. Estás tolerando. ¿Y sabes qué? El final de la novela es que el hombre se queda con la amante. Porque te ponen que la esposa es la mala y la amante es tan linda, es tan chévere, es muy amable. Eso alimenta tu alma, eso alimenta tu vida. Entonces, como no tienes oración, no tienes búsqueda del Señor, estás alimentando un espíritu dentro de ti que en cualquier rato te va a llevar a hacer lo que tanto alimentaste. Infidelidades, pecados, inmundicias y tantas otras cosas más. ¿Por qué? Porque empiezas a normalizar el pecado. El enemigo toma lugar cuando hay estas cosas. Escucha. Cuando hay pecado sin confesar. Hay gente que comete pecados y ojo, yo no estoy diciendo que usted venga como los curitas, que venga a confesar su pecado. No, usted confiese su pecado con Cristo Jesús. Pero hay pecados que hay gente que no quiere acercarse a la presencia de Dios porque sabe que está en pecado y no quiere confesar su pecado. Entonces, por eso es que se dan estos problemas. Hay heridas sin sanar. Anda viendo, escucha, todo lo que trae este bloqueo para que el enemigo entre. Heridas sin sanar. Tú dices, ¿cómo estás con tu hermano? Yo estoy bien, pero por detrás estás que dices, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo canta, no me gusta, porque tú todo lo haces perfecto. Entonces, te crees tanto como Dios. Dentro de la enseñanza religiosa que se puede haber dado en su vida, ¿quién quiso ser como Dios? Joseph, ¿quién quiso ser como Dios? ¿Ah? Dígalo, ¿quién? Dígalo, ¿quién? El diablo. El que quiso ser como Dios fue el diablo. Y si tú te crees capaz de juzgar a tu hermano, ¿quién está obrando en ti? ¿Dios? ¿O el que quiso ser como Dios como tú estás tratando de serlo? Quiere decir que la persona que critica, que cree que lo hace mejor, está poseída por un espíritu. Y eso en casa de mi padre no lo vamos a permitir. O eres libre o te vas. ¿Me estás escuchando? O eres libre o te vas. Por eso,
Si usted ya ve que se fue una persona de la iglesia, usted ya sabe la declaración que hubo aquí. No quiso irse solo, se tuvo que ir con su demonio. 3, pactos generacionales que no te dejan crecer. Hay cosas que vienes arrastrando porque tus padres las hicieron, tus abuelos las hicieron, tus bisabuelos las hicieron. Y dice la escritura que las maldiciones te alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. Por eso tú tienes que romper todo espíritu, porque la palabra también dice que va a contrarrestar eso, porque la bendición del Señor nos alcanzará hasta 1000 generaciones. ¿Dónde están los que bendicen sus generaciones? Número 4, el rechazo, culpa, vergüenza. Esto también es un espíritu dentro de nuestras vidas que no nos deja avanzar. Y el más peligroso de todos, practicar cosas a escondidas. Estás en fornicación, pero estás sirviendo a Dios. Estás en fornicación, estás en adulterio. Porque escúchame bien, a veces nosotros pensamos que adulterio es tener una relación sexual. Pero cuando te chateas mensajes que no debes con una persona y estás casado o casada, eso también es adulterio. Cuando escribes mensajes que no debes con tu novia, eso es fornicación también, porque ya fornicaste en tu mente, ya adulteraste en tu mente. Entonces, hay cosas que tú dices, tenemos que callarnos para que el pastor y la pastora no sepan. Yo no me voy a enterar de pronto nunca de esto, pero sí se va a enterar Dios. ¿Y sabes qué es lo más loco de esto? Es que si tú vienes a una iglesia donde se adora al Espíritu Santo de Dios también, el Espíritu trae revelación. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, escúchame bien, nada queda en la oscuridad, todo sale a la luz. Amén. Por eso es que usted no puede tratar de esconderse. Oiga, yo conozco de gente que ha ido a lugares donde no deben estar, huyendo de la vista de la gente, pero vienen y los ven. Siempre te van a ver. Siempre. ¿Sabes qué? Mi papá, hace muchos años atrás, yo todavía era niño y alquiló un local frente al Miami. Alquiló un local frente al Miami de la iglesia. Y yo estaba sentado, me acuerdo, un día, bueno, varios días, porque vi muchos carros de gente conocida que entraron a ese lugar, que no sabían que tenía la iglesia al frente un local, pero venían a servir a Dios, venían a alabar a Dios. Tú te puedes esconder, pero nada se puede ocultar de la presencia de Dios. Nada se puede ocultar de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Y perdónenme lo que voy a decir o la expresión que voy a usar, pero los espíritus demoníacos que están en la vida del ser humano lo atontan a uno, que termina creyendo que nadie se va a dar cuenta, porque solamente es manipulación de un espíritu. Porque cuando entras en razón te darás cuenta que no hay nada oculto para el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la liberación rompe derechos legales, cancela pactos y recupera el territorio que un día se perdió. Por eso necesitamos ser liberados. La liberación también restaura la identidad. Marcos capítulo 5, versículo 15. En Dios habla hoy, por favor. Dice,
Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, escuche esto, dice que vieron sentado, ¿qué más? Vestido, ¿y qué más? Y en su cabal juicio, diga conmigo, sentado, pero dígalo fuerte, sentado, vestido y en su cabal juicio. Ya le voy a decir por qué le hago repetir. ¿A quién? Al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. Estamos hablando del endemoniado gadareno. La gente estaba, ¿qué cosa? Asustada. Versículo 16, ¿no? No, el 15 nomás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo ven al endemoniado, después de que Jesús lo había liberado, nos damos cuenta de tres cosas. Dice que estaba sentado, ¿qué más? Vestido y en su juicio cabal. Entonces, sentado significa que fue restaurado, porque cuando una persona está en el lugar que le corresponde es porque fue restituido, fue restaurado. ¿Me explico? Entonces, fue puesto en el lugar que le correspondía. Por eso la gente se quedó atónita de verlo al endemoniado o al ex endemoniado en ese lugar. Dos, dice, vestido. Vestido, quiere decir que este hombre no andaba vestido cuando estaba endemoniado. Cuando lo ven vestido, entonces este hombre recuperó dignidad. Y número tres, en su sano juicio o juicio cabal, que significa que este hombre recuperó su identidad como persona. Tres cosas importantes. Las personas que viven con espíritus dentro son personas que atemorizan a los demás porque no están en su juicio cabal. Son gente que siempre está en conflicto, siempre ve un problema, siempre ve un chisme, siempre critica, nunca ve lo bueno porque no está en su juicio cabal. Entonces, esa persona perdió identidad. Cuando hay un evento, a mí no me gusta escuchar la gente que me dice, esto no me pareció, esto no. Es más, cuando una persona me dice de un evento que cree que pudo haber hecho esto, pudo haber hecho, si no estuviste a cargo, no fuiste parte del equipo, no me digas nada. Porque yo solo voy a escuchar la gente que se sacó el aire, la gente que se esforzó, la gente que perdió, que dio de su tiempo, la gente que dio sus energías. Solo a ellos voy a escuchar. Pero si tú ves todo desde afuera, si tú solamente tienes una palabra para decir, no me parece esto, no me parece lo de allá, no me parece lo de acá, en ti hay un espíritu que tiene que romper la inconformidad de tu vida. Yo he vivido tantos años, podría decirse, encerrado con toda la inconformidad de la gente. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo de pastor. Y como hijo de pastor, lo primero que hacían siempre era criticar al hijo del pastor. El hijo del pastor es así, el hijo del pastor es asado. Yo creo que el hijo debe ser así. Todos me querían criar, Dios mío, y me salieron padres por todo el mundo. Usted no puede permitir que un espíritu le quite su identidad. La liberación no es un simple espectáculo como muchos creen. Hay gente que piensa que la liberación se va a dar Yo sé que no es un mensaje común de los que doy el domingo, pero necesito darlo. Necesitaba darlo. Hay gente que piensa que la liberación se tiene que dar con vómitos, con náuseas, con gritos. No, no, no. Hay liberación que solamente con un abrazo son libres. Hay liberaciones que solamente con un llanto son libres. Pero hay gente que está acostumbrada a simplemente hacer espectáculo. Y vivimos nosotros como cristianos pensando en qué.
yo creo, me parece, y esto y lo otro. El espectáculo que nosotros estamos haciendo es que el diablo se ríe de todas las cosas que haces mal. Tú crees que estás haciendo bien, pero estás obrando mal. Tienes que permitirle al Espíritu Santo de Dios que empiece a romper con todos estos obstáculos que hay en tu vida para que puedas recuperar tu dignidad, para que puedas recuperar tu propósito, para que puedas recuperar tu paz mental, tu estabilidad emocional y más que todo puedas encontrar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estamos simplemente viviendo una vida donde queremos que otros sean liberados porque no podemos darnos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. La verdadera liberación no te deja vacío. ¿Sabes por qué? Y esto es lo que yo lucho con la gente que a veces me traen para hacer liberación. Me dicen, papá, esto le está pasando, o hay cosas que están sucediendo en la casa de fulano, escucha cosas, o hay sombras y quieren que yo vaya a hacer liberación a su casa. Yo le digo, déjale el demonio en paz, déjale sus espíritus en paz, porque una persona que no está dispuesta a cambiar, cuando tú sacas un espíritu, queda vacío. Y cuando queda vacío eres propenso a volverte a llenar con lo mismo. Y no solo que te vas a llenar con lo mismo, sino que Jesús dijo, y tu condición será 7 veces peor. Por eso hay gente que yo no libero, mientras esa persona no está dispuesta a cambiar su vida. El día que tú estás dispuesto a cambiar tu vida, entonces, ahora sí, ven, hagamos una liberación. ¿Sabes por qué? Porque cuando quedas vacío de un espíritu demoníaco, lo vas a llenar con el Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, se va a dar cuenta porque vas a dar buenos frutos. Amén. Vas a dar buenos frutos. Entonces, la liberación en tu vida. Y aquí es donde quiero llegar, lo que me habló el Espíritu Santo ayer. La liberación en tu vida te prepara para servir. Cuando ves líderes desmotivados, líderes que se sienten cansados, líderes que llegan tarde, líderes que no hacen su trabajo, líderes que dejan su lugar, líderes en general que no hacen su trabajo, su lugar, pasa este tipo de conflictos. Mateo capítulo 8, versículo 15. Por favor. Cuando Jesús libera a la suegra de Pedro, pasa algo. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. O sea, la liberó. Jesús liberó a la suegra de Pedro. Y ella se levantó y ¿qué cosa? Y le servía. Cuando en ti sale un espíritu diabólico, tu vida va a querer servir. Tu vida querrá servir. ¿Sabes por qué querrá servir? Porque dentro de ti, cuando está el Espíritu de Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios va a querer será agradecido con Dios. Cuando el Espíritu de Dios esté en ti, vas a querer ser agradecido con Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando eres libre, empiezas a servir. Hay mucha gente que está en el liderazgo que no sirve porque necesita ser liberado. Hay personas oprimidas que no pueden servir porque necesitan libertad. No tienen gozo, no tienen paz. Necesitas ser liberado. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que ya no tiene disposición para servir a Dios. Espíritus que lo tienen oprimido. Ya se fue la pasión de servir a Dios. Escucha bien, la pasión nunca muere. La pasión se redirecciona. Porque si tu pasión ya no es Dios, ahora será el mundo. Pero la pasión nunca muere.
Hay hombres cuando son infieles, antes eran apasionados con su esposa, pero después son apasionados con la amante. La pasión no muere, la pasión se redirecciona. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los que están en el liderazgo, su pasión ya no es Cristo, ya no es servir. Ya no tienen una entrega total para el servicio. Se duermen dentro de la iglesia. Ya no tienen una visión clara de lo que es su ministerio. Y mira esto, pierden la sensibilidad con el Espíritu Santo. Hay gente que está dentro de la iglesia, líderes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, de todos los ministerios, están dentro de la iglesia, pero están fríos como un hielo. Porque podrás tener un gran ministerio, pero si en ti no está el Espíritu de Dios, hay un espíritu que te está destruyendo. Entonces te quita la sensibilidad espiritual. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas, cuántas veces has derramado tu corazón delante de la presencia del Señor? No para decir, ay Señor, tengo problemas, tengo cargas. No así. Sino que te has derramado y has llorado, Señor, tú eres bueno. Eres maravilloso. ¿Cuántas veces has hecho durante estas semanas? ¿Cuántas veces te ha pasado? Si no te ha pasado, has perdido sensibilidad con el Espíritu. Has perdido sensibilidad. Oiga, cuando un hombre no es caballero con su mujer, ojo, porque ya no está sintiendo lo mismo por ti. Puede ser que esté sintiendo eso por otra persona. Ojo. Yo no permito que mi esposa abra la puerta de un carro. Yo siempre soy el que le abre y le cierra la puerta del carro a mi esposa. Yo soy el que está pendiente de que suba, que meta bien los pies en el carro y todo. Porque yo estoy pendiente de aquella persona que yo amo. Entonces, cuando uno es caballero con su esposa es porque está direccionada todo hacia ella. Pero cuando dejas de ser caballero, cuidado. No es que mi esposo siempre ha sido así. Entonces nunca ha sido sensible verdaderamente. Nunca encontró esa sensibilidad contigo. Nunca conectó contigo. El Espíritu Santo de Dios también se mueve de la misma manera. Si tú ya no ves la necesidad de encontrarte con Él, si tú ya no ves la necesidad de estar con Él, entonces has perdido la sensibilidad. Y eso quiere decir que simplemente tu mirada y tu visión, tus objetivos están en otra parte. Y si no estás con Cristo, dice la palabra, la amistad con el mundo, ¿qué trae? Enemistad con Dios. Entonces, el enemigo no teme a cristianos salvos, teme a cristianos libres, porque ellos son efectivos. Por eso el enemigo no le tiene miedo a los que son salvos. Hay mucha gente en la iglesia que está tan tranquila con simplemente llegar a la iglesia. Pero el enemigo sí pelea con aquellos que le dan la guerra, con aquellos que oran, con aquellos que ayunan, con aquellos que buscan, con aquellos que evangelizan, con aquellos que hablan, con aquellos que no se callan. Con ellos sí tiene la guerra. Por eso necesitamos cambiar. O eres un cristiano salvo o eres un cristiano verdaderamente libre por Cristo Jesús. Amén. Cuando eres libre, tu servicio deja de ser obligación y se vuelve fuego en tu vida. Oye, hay gente que yo como pastor tengo que estarle llamando, hijo, no llegue tarde. Eso debería yo hacerlo solo con los nuevos. Pero a líderes que yo le esté llamando, hijo, no llegue tarde. El líder debe ser el que me ayuda a impulsar al resto. El líder es el que debe ayudarme a impulsar a los demás. Buscamos el primer momento que no nos toque servir, que no nos pongan en la lista de servidores, para ese día decir,
Ni siquiera para venir a recibir, para tener vacaciones. Porque si no te toca servir ese día, yo no voy. Porque es mi día libre. No es que es tu día libre, Joseph. Es tu día para recibir. No fuiste tú el que me dijo, por si acaso. Que van a pensar que Joseph es que está en ese problema. Mira, si estás apurado para que ya termine este mensaje, tenga toda la bendición de poder ir a su casita con todo gusto. Pero yo hoy sé que va a haber mucha gente que va a ser libre en el nombre de Jesús. Hay cosas que se tienen que romper en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús hizo de la liberación parte del Evangelio. Marcos 16, 17. Dice Jesús, en mi nombre echarán, ¿qué cosa? Fuera demonios. Dígalo conmigo, en nombre de Jesús echaré fuera demonios. Escúchame, es parte del ADN del reino que nosotros como iglesia busquemos siempre una lucha espiritual. Es parte del ADN, porque nosotros no podemos ser vulnerables. Usted sabía que en la antigüedad, en el tiempo medieval y antes del tiempo medieval, se levantaban murallas alrededor de las ciudades, porque siempre los más poderosos saqueaban a los menos poderosos. Y esa era la forma de cómo vivían ellos. Conseguían el oro que otros habían forjado a punta de robarles las cosas. Por eso, hoy yo te quiero decir, el enemigo está buscando robarte lo que Dios te prometió. Y necesitas levantar muros. Por eso nosotros como una iglesia de reino tenemos que saber que debemos estar dispuestos a toda lucha, a toda guerra espiritual. Hay gente que dice, no, yo no creo en la guerra espiritual. Yo no creo en que tengamos que seguir luchando si Jesús ya peleó por nosotros. Entonces yo te digo, Jesús está loco cuando dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Porque en nombre de Jesús tiene que haber libertad para que la gente pueda empezar a conquistar lo que el Señor le prometió. No puedes tú pensar que una iglesia que alaba al Padre, Hijo y Espíritu Santo es una iglesia que simplemente se conforma con asistir a un culto. Nosotros fuimos llamados para liberar este mundo del lazo del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que romper eso. Ahora, cuando la iglesia deja de liberar personas, deja cautivos a la gente que puede ser un pilar fundamental dentro del ministerio. Dejamos cautivos a esas personas. Empiezan a tolerar el pecado. Cuando la iglesia deja de hacer liberación, empieza a tolerar el pecado. Empieza a perder autoridad espiritual. Empezamos a olvidarnos de que hay un poder en este mundo espiritual y lo único que vamos a ver en nuestras vidas es simplemente lo físico. Una persona que se preocupa solamente de hacer dinero, de trabajar, de esto y lo otro, tenlo por seguro que todo lo que lo ha logrado, no lo han logrado por Cristo Jesús, lo ha logrado con sus propias fuerzas. Porque nosotros los que estamos con Cristo Jesús, nuestra lucha es contra espíritus que quieran derribar lo que el Padre ya prometió para nuestras vidas. Y Él dijo que yo iba a ser bendecido y mis generaciones iban a ser bendecidas. Pero si yo no sirvo al Dios que me lo prometió, yo me puedo matar toda la vida trabajando y siempre veré cansancio, siempre veré frustración y nunca veré el progreso en nada de lo que yo haga. Porque yo fui llamado a conquistar en el nombre de Jesús, no a conquistar en el nombre de Patricio. Yo no sé si tú fuiste llamado a conquistar en tu nombre. Yo fui llamado a conquistar en el nombre de Jesús mi propósito eterno. Amén. Ahora, cuando hay liberación en la iglesia, eso manifiesta que esa iglesia es una iglesia de reino.
Cuando hay liberación en tu vida, eso manifiesta que eres una persona de reino. Si tú no oras por enfermos, si tú no oras por gente endemoniada, si tú le tienes miedo a que te salga un demonio y muere, muere, muere. Esos demonios están revelándote que en ti todavía no ha nacido una naturaleza de reino, una naturaleza espiritual. Porque nosotros los que hemos nacido en una naturaleza espiritual, sabemos identificar cuando un problema es espiritual. Y vamos a hacerle frente a ese problema espiritual. Vamos a luchar contra ese problema espiritual. Hay gente que, es verdad, me acuerdo que en el día del aniversario se apagó la consola y la gente decía que era un problema normal, que no era nada espiritual. Sí era un problema espiritual, porque la persona que debió estar encargado de eso, sin duda se dejó dominar por un demonio que no fue responsable para hacer lo que tenía que hacer. Pero de alguna u otra forma, ese espíritu logró lo que quería. Dejarnos sin sonido. Pero como nosotros no nos dejamos dominar por espíritus, nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, nosotros continuamos aún sin audio. Porque la palabra de Dios no dice todos los equipos alaben al Señor, sino dice todo lo que respira alabe al Señor. ¿Cuántos respiran en esta mañana? Mira, cuando se echa fuera demonios, el evangelio recupera su territorio y la fuerza original. Cuando se echa fuera demonios, el evangelio empieza a tomar autoridad en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Diga conmigo de nuevo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si el evangelio solamente es buenas nuevas, buenas noticias, ¿por qué entonces me dice la Escritura que también es poder de Dios para salvación? Porque no solo busca salvar, sino el poder que se manifiesta a través del Espíritu Santo también busca liberar. Amén. ¿Cuántos libres necesitan ser en esta mañana? Eso, yo sabía que muchos están endemoniados. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Esta es una cita que usted la conoce. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Ahí hay, pero dígalo, ahí hay, ahí hay, ahí hay. Entonces, cuando está el Espíritu de Dios, cuando hay libertad, ¿sabes qué va a pasar? Existirá más presencia de Dios, más avivamiento, más milagros, más unidad y menos opresiones demoníacas. Porque esa presencia de Dios nos va a tener protegidos. Entonces, la liberación no solo libera personas, sino que también abre atmósferas para un mover espiritual. Hay gente que dice, no debes cantar bienvenido, Espíritu de Dios. ¿Se han escuchado esa canción? Dice, no debes darle bienvenida al Espíritu de Dios porque Él ya estuvo aquí desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Yo comparto eso. El Espíritu de Dios estuvo hace mucho tiempo, pero no muchos le saben dar la bienvenida al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estuvo aquí desde el principio, pero tú fuiste mal hijo cuando llegaste tarde. O sea, tú irrespetaste al Espíritu Santo porque Él te esperó a la hora que se acordó y tú llegaste a las 10, 10:30, 10.
Cuando el Espíritu de Dios tenía una cita contigo, ¿a qué hora? A las 9:30. Entonces, cuando tú vienes tarde, tú le dices al Espíritu Santo, no eres bienvenido. No me importas. No te respeto. Cuando uno llega, escucha, cuando uno llega tarde a una reunión, por lo general, cuando yo se me hace tarde en una reunión, por lo general cuando voy con Ronnie, llego tarde a una reunión, lo primero que hago es decirle, gracias por esperarme. Gracias. Porque me siento avergonzado por haberle hecho esperar. Pero aquí no importa si el Espíritu Santo espera, el Espíritu Santo es eterno porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ah, labioso eres. Te voy a sacar ese espíritu de labia hoy. ¿Sí o no, Nandito? Ese espíritu de labia que tienes, ¿no? Hoy es un día que tiene que marcar tu vida. Hoy necesitas ser libre de todo espíritu que te ha enfriado. Tú me puedes decir que no tienes ningún espíritu, mijo. Te sorprenderías que he visto espíritus hasta en pastores. Y pastores que ministran y que ves una gloria tremenda y todo. Espíritus. Espíritus. Porque ellos van a entrar en el lugar donde tú le des la oportunidad que entre. Cuando no te da ganas de servir, cuando llegas tarde, cuando no te apareces por la iglesia, cuando no te importan las cosas de Dios, escucha, es por eso. Porque hay un espíritu que está en ti. Para concluir, necesitas ser liberado. Cristo no vino a mejorarnos, sino que vino a darnos libertad. Él no vino para hacerte mejor, Él vino para hacerte nuevo. El problema es, ¿estás dispuesto a romper con todo yugo que te detiene? Mira, hoy tú me vas a decir, es casualidad. No es casualidad. ¿Cuántos líderes no están hoy? ¿Cuánta gente que debería estar aquí de los que tú conoces de años, que tú sabes que son los precursores, no están aquí? Puede ser trabajo, puede ser enfermedad, pereza, lo que sea. Yo te voy a decir, es un demonio. Porque te apuesto que tampoco vienen el miércoles a su discipulado. Es un espíritu que está dominándolos. Y tú me puedes decir, o sea que ellos están en pecado. Ya te enseñé. No necesitas estar en pecado para que un espíritu te domine. Necesitas simplemente darle la oportunidad de que entre a tu territorio. Hay una canción que dice, al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. Yo no necesito entrar al campo del diablo porque ese es su territorio. Yo necesito sacarlo de mi territorio al diablo. Amén. Yo no necesito entrar al territorio del diablo a quitarle lo que es mío. Yo necesito sacarlo de donde le dejé entrar. Aquí no es de reprender espíritus. A los espíritus se les echa fuera en el nombre de Jesús. Así que yo hoy quiero orar por todas esas personas que están sintiendo opresión, que están sintiendo ataduras, tanto en su interior como en su exterior, en su casa, en su trabajo, en su vida. Hoy yo voy a empezar a orar por usted y vamos a hacer liberación, porque hoy se van a romper cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Se van a romper cadenas. Yo quiero que